Para los que tienen Biblia, voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11. ¿Por qué es bueno tener una Biblia a mano? Porque ¿cómo saber que lo que te están diciendo que está en la Biblia, está en la Biblia? Si no tenés cómo corroborar. Mateo capítulo 11, el verso 12 dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, está hablando de Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora te voy a invitar a que leas conmigo a partir del verso 20 de Mateo 11. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Lo que diga le será hecho. El último domingo que yo prediqué, hablaba acerca de que cuando uno de nosotros decide seguir al Espíritu Santo, en ese momento se transforma en un guía hacia el Espíritu Santo. ¿Te acordás? Yo me acuerdo que estaba Juani por acá y yo le pedí a Juani que se levante y le agarré la mano y le dije: llévame, y él me llevó un poco y yo le decía: si él es el Espíritu Santo y yo estoy siguiendo al Espíritu Santo, cualquier persona que me vea a mí y sabe por lo menos que hacia donde yo voy, el Espíritu Santo está. Seguir al Espíritu Santo. Y en un momento yo también dije en aquella reunión: nosotros queremos que todas las personas conozcan a Dios y queremos que las personas sigan al Espíritu Santo que nosotros seguimos. Lo triste es cuando nosotros les decimos a las personas que seguimos al Espíritu Santo, pero yo te decía, el Espíritu Santo nos ve murmurar, a los cristianos hablo, nos ve criticar y nos escucha quejarnos y ven en nosotros un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo que nos está guiando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te lleva a lugares diferentes a los que ya has estado. A las personas que roban, cuando el Espíritu Santo los empieza a guiar, se transforman en personas que ya no roban más. El que era deshonesto se transforma en honesto. ¿Por qué? Porque está siguiendo a alguien que es honesto. El que mentía no miente más. ¿Por qué? Porque está siguiendo, ahora está siendo guiado por alguien que dice la verdad. Y así con todos los aspectos de la vida. Las personas que tenían determinada vida cambian su vida. ¿Por qué? Porque ahora su guía es otro, es diferente. Y empiezan a parecerse a aquel que los está guiando. Tienen la personalidad de aquel que los está guiando, los gustos de aquel que los está guiando. ¿Por qué? Porque van caminando el camino del Espíritu Santo. ¿Ven? Eso también afecta la manera en que el cristiano habla. Eso también afecta la manera, las palabras que el cristiano dice. ¿Por qué? Porque ahora escucha otras palabras y tiene otro guía, que tiene otro vocabulario y empieza a contagiarse de ese vocabulario. ¿Amén? ¿Me seguís? ¿Tiene lógica? Si estamos siguiendo y estamos acompañando a esta nueva persona, empezamos a escuchar esa nueva manera de hablar y ya que vamos hacia donde él va, empezamos a hablar de la manera que él habla. De eso habla este verso. Jesús va caminando, dice que sale de Betania y va a Jerusalén. Si vos leés Mateo capítulo 11, te das cuenta. Yo leí del verso 12 al verso 14. Empieza la mañana, dice: Jesús va caminando a Jerusalén, tiene hambre, ve una higuera, camina hasta la higuera buscando higos, y cuando no encuentra higos en esa higuera, él dice una frase. Jesús dice a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sigue su camino. Y los discípulos escuchan lo que Jesús habla. Si vos lees en Mateo capítulo 11, Jesús se va al templo y es ese conocido evento en que
Jesús hace un látigo de cuerda y saca a los campistas y a los vendedores del templo. Pasa el día, transcurre el día, y cuando termina el día Jesús vuelve a Betania, y al día siguiente Jesús se levanta y va otra vez a Jerusalén y vuelven a pasar por la misma higuera, y Pedro se da cuenta que la higuera está seca y se acuerda lo que Jesús dijo, y en el verso 20 está relatada esta historia. Al otro día dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro se da cuenta y le dice, mirá, Señor, la higuera que maldijiste se secó. En ese momento Jesús aprovecha para hacer esta reflexión, y quizás podríamos decir, no, Jesús hizo secar la higuera para tener una excusa para poder enseñarles a sus discípulos lo que les va a enseñar. ¿Qué les va a enseñar? Tengan fe en Dios, dice. Verso 23. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Jesús le dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. No le dijo, secate, quiero que te seques, higuera. No, simplemente dijo, que nadie más coma fruto de ti. Eso derivó en que al otro día se transformó en realidad lo que Jesús dijo, porque nunca más nadie iba a comer higos de esa higuera, porque esa higuera se secó desde las raíces. A veces nosotros pensamos, bueno, la planta se secó, pero si le das agua y le das un cuidado, puede volver a tener vida, porque su raíz, escondida en la tierra, tiene todavía vida, y podemos hacer que esa planta vuelva a ser saludable. Pero está dicho en el verso que la planta se secó desde las raíces, o sea que está seca para siempre. Jesús dijo, nunca más nadie coma fruto de ti, y nunca más nadie va a comer fruto de ellos. Y esto sorprende a los discípulos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús dice es hecho. Lo que Jesús dice se hace. Lo maravilloso es que Jesús dice que si nosotros tenemos fe en Dios, lo que nosotros digamos creyendo y no dudando, eso será hecho. Es fácil para mí creer que lo que Jesús dice sea hecho porque es Dios. Y te invito a que leas conmigo el libro de Isaías, capítulo 55, en el que dice esto. Isaías 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve arriba, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Dios dice, mi palabra nunca vuelve vacía, y así como cae la lluvia, y la lluvia cae en la tierra y cumple su propósito, mi palabra sale de mi boca y también cumple mi propósito. Yo entiendo que lo que Dios dice es, Dios cuando habla es para lo que Él está diciendo se haga. Dios dice palabras que tienen un propósito que siempre se cumple. Por lo tanto, Dios no dice palabras cuyo propósito no quiere que se cumplan. ¿Se entiende? Dios dice lo que quiere que sea hecho. Cuando Jesús le dijo a la higuera, nunca más nadie coma fruto de ti, en realidad estaba queriendo decirle que nunca más nadie coma fruto de ti. No le dijo literalmente secate, pero estaba diciendo en sentido figurado eso, que nunca más nadie coma fruto de ti. Ahora, yo estoy acostumbrado a escuchar a Jesús decir cosas buenas. Y si vos prestaste atención en el verso en que Pedro le dice a Jesús, la higuera que maldijiste, Jesús no le dice, epa Pedro, yo no maldigo. No le dice no dice que no maldijo. Jesús maldijo a la higuera y la higuera se secó. Ay, ¿qué querés decir? ¿Que nosotros tenemos que maldecir? No, nosotros no tenemos que maldecir lo que no tiene que ser maldito o maldito. Y nosotros no tenemos que bendecir lo que no tiene que ser bendito. Hay cosas que tienen que ser malditas y hay cosas que tienen que ser benditas por nosotros. Por ahí hay un verso que me viene a la mente que dice, las personas llamarán a lo que es malo, bueno, y llamarán a lo que es bueno, malo.
Quiere decir que las personas le dicen bendiciones a lo que tendría que ser maldito y llaman de maldiciones a lo que tendría que ser bendito. ¿Se entiende? Ahora bien, Jesús dice, ustedes pueden, ¿qué cosa? Hablar y que lo que hablen sea hecho. Él lo hace, Dios lo hace. Dios dice, mi palabra yo la hablo y produce el propósito por el cual yo hablo mi palabra. Quiere decir, cuando habla Dios es porque hay un propósito detrás de lo que Él dice. Entonces, cuando Dios habla es para que sea hecho lo que está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora Jesús dice, con ustedes puede ser lo mismo. Dice Jesús, si ustedes no dudan y creen que lo que dicen será hecho, será hecho. Como yo podría decir Jesús. Cuando yo le digo a la higuera, secate, estoy seguro que la higuera se va a secar, por eso está seca. Ahora, ese es Jesús y yo no tengo ningún tipo de inconveniente en creer que Jesús hace eso. Ahora, cuando me lo pasa a mí, ahí sí se me complica. Que todo lo que Jesús dice sea hecho, bien. Que todo lo que el Padre en Isaías 55 dice, así como cae la lluvia, mi palabra no vuelve vacía y cumple el propósito por el que la digo, también. El Padre, el Hijo son Dios y está bien que ellos lo hagan. Ahora, cuando pasa para mí, cuando pasa al ser humano, a las personas, a los discípulos, ahí se me complica. El Salmo 33, el verso 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Me queda clarísimo. Te leí el verso 6 del Salmo 33 y después te leí el verso 9 del Salmo 33. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No tengo ningún inconveniente en creer que Dios es capaz de hacer eso, pero el tema es que cuando sucede lo de la higuera, Jesús traslada esa realidad a los discípulos. Le dice, si ustedes creen y ustedes no dudan, así como yo le digo a la higuera que se seque, se seca, ustedes también. Jesús dice en el verso, si ustedes creen y no dudan, le dicen al monte que se mueva y el monte se mueve. Pero Jesús, los montes no se mueven, están ahí, son parte de la naturaleza. Son algo, es ilógico pensar que le voy a decir a un monte que se mueva y que el monte se mueva. Yo estoy acostumbrado, si voy por la ruta 5 a Rivera, tengo un cerro que está a mi izquierda. No puedo pensar de manera lógica que ese cerro, alguno de ustedes, pueda pedir que se traslade a la derecha de la ruta 5 y que tenga que empezar a mirar al otro lado para buscar el cerro porque alguno de ustedes lo movió. Pero es ilógico, claro que es ilógico, pero también es ilógico que alguien me diga que le dice a una higuera que se seque, que la higuera se seque al otro día. Que se seque desde la raíz. ¿Por qué poder? Por el poder de una palabra dicha con fe, sin dudar. Es eso lo que pasó. Por eso los discípulos, cuando va Pedro, le dicen, ¡mirá, Jesús! La higuera que maldijiste se secó. ¿Y cómo se secó? Porque vos dijiste una palabra de maldición hacia ella. Vos hiciste una declaración en contra de la higuera y por eso la higuera se secó. No dijiste, oh higuera, llénate de fruto para que cuando yo pase y todos pasen, todos coman. Y al otro día la higuera estaría rebosante de fruto, tanto fruto que podrían comer todos. No dijo una palabra de bendición, no le dijo un buen decreto, no, al contrario, le dijo algo negativo. Y aún así, eso negativo que Jesús dijo que le pasara a la higuera, le pasó porque Jesús no duda en lo que dice. Jesús cree. Y por lo tanto, lo que él dice, se hace. Y es interesante porque nosotros, o por lo menos yo pienso, Jesús, Dios le da poder a la palabra del ser humano para que cuando el ser humano bendiga, esas cosas sean hechas. Pero Dios no le da palabra al ser humano para que cuando el ser humano maldiga, eso sea hecho. Eso no va con Dios. Si decís cosas buenas, Dios hace. Si decís cosas malas, el poder se retira. No, con Jesús no. Porque no es que el poder esté en la palabra si es buena o es mala. No es que el poder esté en el propósito de la palabra. El poder está, en la fe con la que la palabra es dicha. ¿Me seguís? Dijiste, sea positivo, sea negativo, lo dijiste creyendo.
lo dijiste sin dudar, será hecho. Sea maldición, será hecho. Mateo capítulo 8, verso 16 dice así: cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Sanó a todos los enfermos y echó fuera a todos los demonios con la palabra. Porque cuando Jesús dice las cosas para que las cosas sean hechas. Todas las palabras tienen un propósito, siempre. Son dichas porque tienen un propósito. Ahora bien, Jesús dice porque quiere que sea hecho lo que Él dice. Nosotros podemos tener lo mismo y hacer lo mismo. El tema es, ¿por qué yo tengo un problema cuando se trata de mí y del ser humano? Porque Jesús y el Padre dicen cosas sabiendo que va a cumplirse el propósito por el cual son dichas. Él dice y lo que Él dice se hace. Entonces, si Dios no quiere que algo sea hecho, ¿lo dice? Si Dios no quiere que algo sea hecho, ¿lo dice? Si Dios no quiere que la higuera se seca, ¿le dice a la higuera secate? No. ¿Nosotros decimos cosas que no queremos que pasen? ¿Nosotros hacemos declaraciones de cosas que si suceden nos producen un perjuicio? Nosotros decimos morite, nosotros decimos te odio, nosotros decimos ojalá te mueras, nosotros decimos un montón de cosas que nunca tendríamos que haber dicho. Nosotros le decimos a nuestros hijos inútil, nosotros le decimos a nuestros amigos mentiroso, traidor. Nosotros le decimos a las personas cosas que si se hacen realidad se transforman en un perjuicio para nosotros. Nosotros decimos cosas de nosotros mismos que traen maldición a nuestras propias vidas. Nosotros somos una higuera que miramos y le decimos a la higuera: vos no servís para nada, higuera. Cuando si eso se hace realidad, trae un perjuicio para nosotros. Mi hija le pasa, por ejemplo, se mueve, se pega con algo y agarró la manía ahora, o por lo menos no, capaz que no agarró la manía, voy a hablar bien. No agarró la manía, lo ha hecho varias veces en corto tiempo. Se mueve, se pecha con algo. O hace algo de mala manera y ella mira eso que está haciendo y dice: ah, pero yo soy idiota, ¿no? Y en algún momento, cualquiera de nosotros que estemos escuchando, Cintia o yo, le gritamos del lado en que estemos. Mi casa no es muy grande, entonces no precisa gritar mucho, pero cuando escuchamos ese tipo de declaración, nosotros decimos: no, vos no sos idiota para nada. Ah, mamá, es una manera. ¿De dónde saca esas cosas de decir? ¿Te pasa a vos que haces algo equivocado y haces una declaración como esa, afirmando y diciendo: ah, pero yo soy idiota, ah, pero yo soy malo, ah, pero yo debo ser? ¿Cuántas declaraciones nosotros decimos que en realidad no queremos que sean realidad, pero las decimos? Teníamos un amigo, lamentablemente hoy este joven es fallecido, y los muchachos de la casa que vivían con él le habían puesto un apodo, le decían la radio. Se levantó la radio. ¿Sabés por qué le decían la radio? Porque hablaba muchísimo y tenía muchas historias y siempre tenía opinión de algo y sus opiniones eran largas y extendidas, y lo maravilloso es que él hablaba muy rápido. Entonces era difícil no escucharlo o aburrirte, porque no era una de esas personas que hablan mucho y te hablan pausado y te hacen esperar la siguiente pregunta o la siguiente palabra. No, era muy rápido. Y así venía una hora: oh, calmate, le decían otros, y hacían así: pará, vamos a apagar esto, ¿de dónde se apaga? Ja. Y un día Cintia le propuso hacer un ayuno de palabras. Porque hay muchas cosas que vos decís que no suman nada. Llenás el aire de palabras que no sirven, o que no suman por lo menos. Entonces, haz un ayuno de palabras, ¿te animás? Todos en la casa nos dimos cuenta que él estaba haciendo un ayuno de palabras, porque no lo escuchábamos y estaba en la habitación. Y era tanta la falta, el vacío que se producía, que teníamos que decirle: ¿qué te pasa? Y ahí él hacía y señalaba para arriba. Al otro día, cuando pasó el ayuno, él paraba y le decía: vos sabés que yo entendí que yo digo muchas cosas que no sirven para nada y que la digo porque sí, pero cómo pasé mal, decía él, sin poder decir las cosas que yo decía. Ahora, de todas las cosas que vos decías,
¿Cuál valía la pena? Ninguna, la verdad. Pasé todo el día sin decir nada porque no tenía nada bueno para decir. Y la verdad, nadie perdió nada estando yo callado todo un día. ¿Por qué? Porque de lo que yo decía en realidad nada era digno de ser hecho. Si no quiero que se cumpla el propósito de las palabras que estoy por decir, ¿tendría que decirlas o tendría que callarlas? Tendría que callarlas. ¿Somos nosotros personas que decimos muchas cosas que no queremos que se cumplan? ¿Que no queremos que se hagan realidades? Sí, estoy convencido que sí. ¿Por qué? Porque decimos cosas que no queremos que sean realidad. ¿Por qué hacemos declaraciones sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, sobre nuestro país, sobre la realidad que no queremos que cambie? Las personas no nos responsabilizamos por las palabras que decimos. ¿Sabes quiénes son las personas que no se responsabilizan por sus palabras? Los niños. Los niños no se responsabilizan por sus palabras. ¿Por qué? Porque son niños. Entonces dicen cualquier cosa, pero son niños. Entonces a un niño no podés decirle, ¡ay, mirá lo que dijiste! Podrás enseñarlo, pero hacerlo responsable. ¡Ay, vienen mis hijos, salen del jardín o viene mi hija y dice, ¡ay, papá, invité a fulana, a sultana y a mengana para hacer una pijamada! Hoy de noche. No es así. No podés invitar a nadie a hacer una pijamada. ¿Por qué? Porque precisás el permiso. O cuando viene y dice, ¡ay, una amiga me invitó porque va a hacer una pijamada! ¿Qué es lo primero que vas a preguntar, padre? La mamá sabe, porque tu amiga te dice, pero no podemos hacer responsable a ese niño o a esa niña de las cosas que está diciendo. Viene un niño y te dice, yo te voy a regalar un auto. Y no vas a tomar la palabra de ese niño y después salir a decir, vos me dijiste que me ibas a comprar un auto, yo quiero mi auto. No, porque no es responsable de lo que está diciendo. No es responsable. Ahora, los adultos sí somos responsables de las cosas que decimos. Aunque nosotros no lo veamos de esa manera, somos responsables. Por ahí hay un dicho que dice que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus. Porque hasta que no lo dijiste, no eran tuyas. Me pasaba cuando teníamos el lugar de rehabilitación o venían algunas personas a bañarse o me encontraban en la calle y ellos querían que yo les diera mi palabra de que si aparecían tal día y golpeaban la puerta se iban a poder bañar. Y me buscaban la vuelta para que yo les dijera, sí dale, porque con el sí dale ya estaba. Y a veces uno tenía que ser hábil para no dar lugar a decir algo que en realidad no sabes si vas a poder cumplir. ¿Vos me vas a ayudar? ¿Me vas a comprar una Biblia? ¿Me vas a hacer un par de zapatos? Voy a ir a buscar un pantalón, dale. Voy a ir a buscar un pantalón el lunes de mañana, dale. Voy a ir a buscar un pantalón el lunes. ¡Pará! No sé si hay pantalones para... No, pero si yo voy el lunes de mañana, está. Sí, bueno, andá el lunes de mañana. Si yo voy el lunes de mañana, vos me das un pantalón, está. No, pará. No junten las cosas, porque yo no te estoy diciendo. Y ahí mucha gente venía y dice, a mí me dijeron que me iban a dar un pantalón. ¿Quién te dijo? Él me dijo. ¿Vos dijiste? Dijiste, sí, dijiste que yo viniera. Sí, pero cuidado, ¿por qué? ¿Qué está buscando la persona? ¿Atarte con qué? Con tu palabra. ¿Apoderarse de qué? De una declaración. Porque lo que se dice tiene un propósito y lo que se dice genera consecuencias. Lo que se dice es dicho para que sea hecho. Los niños no son responsables por lo que dicen, los adultos sí. Mirá lo que dice el Salmo 59, verso 12. Salmo 59, verso 12 dice así: por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, por el pecado de sus bocas, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Que la maldición y la mentira que ellos dicen los aprese en soberbia. ¿De dónde sale todo esto? Lo que dicen, lo que sus labios hablan, sean presos.
Por eso, claro, no es bíblico eso que dice, vos sos dueño de tu silencio y sos esclavo de tus palabras. No, eso no es bíblico, pero este verso sí. Dice, sean presos por sus declaraciones. Irresponsable, definición de irresponsable, actúa sin medir las consecuencias de sus actos. En esto que estoy hablando de las palabras, alguien irresponsable sería alguien que habla sin medir las consecuencias de sus palabras. ¿Quién habla sin medir las consecuencias de sus palabras? Yo. No era para que lo tomaras así. ¿Y para qué? ¿Cómo querés que me lo tomara? Te tomás toda la tremenda. No lo dije en serio. Y si no lo dijiste en serio, ¿por qué lo dijiste? ¿Lo dijiste? Sí. Bueno, pero vamos, era en chiste. ¿Y cómo sé yo cuando es en chiste? ¿Cómo yo leo? Te tenías que dar cuenta que era en chiste, no era en broma. Mira, yo te voy a regalar un auto. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Lo dije. Pero todos sabemos que el ser humano dice cosas que no va a cumplir. ¿Y por qué las dice? Porque las decimos. Porque no nos queremos hacer cargo ni ser responsables de nuestras palabras. En algún momento la humanidad empezó a decir cosas que no quería que se hicieran realidad. ¿Pero por qué? Porque la palabra no vale. O hay quien quiere que la palabra no valga. Hay quien quiere que tu palabra no tenga poder, porque en realidad eso es que tu palabra no valga. ¿Sabes por qué Jesús le dijo a la higuera que nadie más coma fruto de ti? La higuera se secó, porque lo que Jesús decía valía. Porque Jesús no decía cosas sin valor. Jesús no decía cosas que no fueran a realizarse. ¿Sabes por qué Jesús no decía cosas que no fueran a realizarse? Porque Jesús sabía que lo que Él dijera sería hecho. Y si Él deseaba algo, declaraba alguna cosa en mi contra, eso sería una realidad y yo tendría que sufrir el dicho de sus palabras, así como le pasó a la higuera. Nosotros no. No queremos ser responsables del montón de cosas que decimos. Entonces nos acostumbramos a decir cosas que no valen, cosas que no tienen poder, cosas que no queremos que cuenten. Dios dice y es hecho. Te leí el Salmo 59, verso 12. Mateo capítulo 5, verso 37 dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea realmente no. Cualquier cosa de más proviene del maligno, dice. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Cuando Dios nos creó a nosotros, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice que Dios dijo, y acá yo te leí un verso que decía, todas las cosas Dios las hizo con la palabra, Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército, por el aliento de su boca. En Génesis capítulo 1 el Señor dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que el hombre camine, y dice después los hijos varón y hembra, para que los varones y ellas, y las hembras, ellos y ellas caminen a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que ellos vivan a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que ellos hablen a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros somos hechos a imagen de Dios y nuestras palabras tendrían que ser habladas a imagen y semejanza de las palabras de Dios, que cuando nosotros decimos sea hecho. Interesante es que muchas veces nosotros decimos cosas que no queremos que sean hechas. Entonces le quitamos poder a nuestra palabra. Decimos, pero no queremos que sea hecho realidad. El problema viene cuando nosotros decimos y queremos que sea hecho. Nosotros nos acostumbramos a quitarle poder a nuestras declaraciones. Decimos un montón de cosas que no valen nada y que no queremos que valgan nada en realidad. Hablamos por hablar. Pero cuando queremos que lo que decimos sea hecho, ¿qué hacemos? Levantamos el tono. Porque cuando hablamos normal está bien, pero cuando queremos que algo sea hecho, gritamos, levantamos el tono, porque es necesario levantar el tono para marcar algún tipo de diferencia de que lo que estamos diciendo ahora tiene un valor diferente a lo que estábamos diciendo antes.
¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que la palabra del ser humano no vale nada. Por eso tenemos contratos ahora. Antes, si vos me decías, te voy a dar tantos kilos de papa y vos me vas a dar esa rueda de carro, ya estaba. Vos lo dijiste, yo lo escuché, yo te dije que te daba mi rueda de carro por tantos kilos de papa, vos me dijiste que me dabas tantas papas por la rueda de carro y no se precisaba papel ninguno. Tu palabra, mi palabra era dicho. Fue dicho y fue hecho. Está el contrato. Te traje la rueda y te la dejé, porque cuando tengas las papas me las vas a dar. ¿Por qué? Porque lo dijiste. La palabra tiene poder. Nosotros nos acostumbramos, no sabemos desde cuándo, pero hemos llegado a este lugar cuando la palabra del ser humano no vale nada. Tú vas a trabajar para mí tantas horas y yo te voy a dar tanta plata. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué hacemos entonces? Firmemos el contrato. ¿Y qué dice el contrato? Lo mismo que han dicho nuestras palabras, pero va a quedar allá sentado. Y lo triste es que muchos te dicen, yo te voy a dar tanto dinero y tú vas a hacer esta. Tu única tarea va a ser cuidar a este niño. ¿Voy a tener que cocinarle? No, no, para nada. ¿Limpiar la casa? No, no, para nada. Solo cuidar al niño, nada más. Para que después te enteraras que ¿qué? Que tenías que cuidar al niño, limpiar al niño, cocinarle al niño, lavar la casa, ordenar la casa, sacar a pasear al perro. ¿Y dónde está? ¿Y eso está en el contrato? No, ay, bueno, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. La palabra no vale nada. Entonces, ay, anda con la cámara, vas a tener una conversación importante, grabala con tu teléfono. ¿Por qué? Porque después vas a ver qué va a pasar, van a decir que no dijeron lo que dijeron. Precisas pruebas. ¿Para qué preciso prueba? Porque la declaración del ser humano no vale nada. Pero no dijo Dios que el ser humano es hecho a su imagen y a su semejanza, y que así como Dios habla y es, el ser humano habla y es. Sí, pero todo eso se ha distorsionado al día de hoy. Y no tenemos un problema vos y yo cuando decimos cosas que no queremos que se cumplan. Porque no vale. El problema que nosotros tenemos es cómo darle nuevamente valor a nuestras palabras. Cuando nos acostumbramos a que nuestras palabras no valgan nada. Y ahí alguien me decía, hay dos tipos de mentalidades. La mentalidad del mendigo y la mentalidad del príncipe. Si el príncipe declara, se hace. Si el mendigo declara, no pasa nada. El mendigo está acostumbrado a hablar y que nadie le preste atención a lo que está diciendo. Las autoridades no van a moverse para hacerle caso a lo que el mendigo dice. Ahora, si el príncipe habla, ¿se moverán las autoridades? Si el príncipe reclama, las autoridades oirán su voz. Pero si reclama el mendigo, ¿alguien se molestará? No. Nos acostumbramos a tener palabras con un corazón de mendigo para que todo lo que digamos, las locuras, las necedades, las estupideces que podamos declarar no tengan efecto. No vale, es en broma. No vale, no era en serio. Y ahí podemos decir lo que nos suba al corazón, hiera a quien hiera, moleste a quien moleste, o sea la locura mayor, no importa, no vale. Ay, ¿quién me va a hacer caso? Lo dije yo. Pero cuando precisamos hablar como príncipes y queremos que las cosas en realidad sucedan, ahí es cuando nos damos cuenta de que nunca te pasó que le dijeras algo a alguien convencido o convencida de que iba a hacer. Yo voy a hacer esto. Yo voy a lograr tal cosa, y que la persona te mire y te diga, dale, ni vos te creíste. Y vos te pones a pensar y decís, che, sí, la pucha, la verdad que no resulté convincente ni para mí mismo, ni yo me creo. Y lo triste es que estas cosas suceden o nos afectan cuando hablamos de la superación personal. Yo voy a lograr tal cosa, yo voy a salir de esta situación, yo voy a conquistar tal. O cuando queremos bendecir a otros y decirles, ¿sabés qué? Vos vas a poder. Y la persona que viene y dice, ¿en serio? Y vos decís, y bueno, si te... Ay, vos también nos ayudás, ¿no? Podés meterle ánimo, sí, no vas a poder nada, ¿qué vas a poder? Precisamos, queremos, ni que hablar cuando hay alguien que está enfermo, vos querés ir y decirle, ¡sé sano en el nombre de Jesús! Y al mismo tiempo la persona te mira y te dice, ¿en serio? ¿Cáncer? Yo decía, cáncer, ay, no sabía, pensé que era resfrío. Yo decía, qué horrible, ¿por qué? ¿Por qué si Jesús puede decir y es, yo no puedo decir que sea?
Si nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, y la manera de hablar nuestra es la manera de hablar de Él, o debería de ser. El Padre dice, es hecho. Jesús dice, es hecho. Y Jesús dice, ustedes, igual. ¡Qué maravilla, qué privilegio que tenemos nosotros! Ahora bien, yo pienso en mi caso. ¿Qué hablas vos? Te cuento un secreto, no le cuentes a nadie. Aunque después yo lo subo en internet y jugamos un jueguito en familia, momento lindo, es lindo, las familias tienen que hacerlo, los padres con los hijos, después pasa el tiempo y nos arrepentimos de no haberlo hecho. Entonces, jueguito en familia, jueguito en la cama de los papás, jueguito de cartas, vamos a jugar ahí, competencia. Tenemos un jueguito de cartas que tenés que meter la mano rápido en un bichito, mirás la carta, y lindo el jueguito, pero tenés que ser rápido. De mente visual, que yo tortuga para ese juego, no me sale, y mis hijos ganan, y mis hijos ganan, y mis hijos ganan. Y yo cuando agarro mal el muñeco, si agarras mal el muñeco perdés cartas, y yo agarro pocas cartas, y todavía cuando le erro tengo que devolver cartas. Imagínate, Juan Pedro el pastor, pierdo y digo una mala palabra. La que vos quieras, la que vos te guste, esa, digo, ¡ah! Y de vuelta pierdo y digo, ¡ah! ¡Otra! Nivel 2, grado diferente. Y ahí sí que me mira y me dice, che, la boca. Ay, bueno, perdón. Siguiente carta, ¡ah! Otra más. Y vos dices, che, es un momento familiar para educar a nuestro niño, mejor que jueguen solo, ¿no? Porque, pará. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué decís esas cosas? ¿Son de edificación? ¿Van a tener un propósito bueno en nuestros hijos? No, en realidad, ¿por qué las decís? Porque te acostumbrado a decir cualquier cosa. Hoy tengo que decir, hablar, no, vos no. Claro que sí, ahora ¿cuándo viene el conflicto? Cuando nuestras palabras tendrían que ser dichas para ser hechas. Ya terminó. Dice Mateo 5:37, ya te lo leí, cuando sea así, cuando digas que sí, sea realmente sí. ¿Alguna vez dijiste que sí y ahora no? ¿Por qué dijiste que sí y ahora no? Dice que tu no, que cuando digas que no, sea realmente no. ¿Alguna vez dijiste que no, pero era realmente un sí? ¿Por qué? Dijiste que sí. ¿Por qué dijiste que no? Si era sí. Porque yo qué sé. Para mí era un no, pero dije que sí. ¿Por qué? Si ese sí fue dicho por ti para ser hecho un sí. ¿Y por qué dijiste que no? Si era un sí. A mí me pasó a veces, yo era un chico y era muy tímido. Me acuerdo de una situación en que una persona que fue a casa, amigo de mi padre, me dijo que yo me acuerdo que era algo que yo me lamenté. Imagínate que en aquel tiempo él me haya dicho que eran, no sé, 1.000 pesos de ahora, y él me dijo, ¿te querés que te regale 100 pesos, Juan? No. Ah, bueno, entonces no te los doy, mirá, los tenía acá, te los iba a dar, y yo no sé si él me los iba a dar, pero yo lo que sé que le dije que no, y yo quería que él me diera 100 pesos. ¿Cómo un niño no va a querer que le den 1.000 pesos al día de hoy? Claro que sí, para gastarlo en chicle igual, pero yo le dije que no. ¿Por qué le dijiste que no si era un sí? No sé por qué. Podemos decir, bueno, eras un niño, eras irresponsable, no medías las consecuencias. ¿Te pasa de grande? Me pasa de grande. ¿Por qué te pasa de grande? Si sos hecho de imagen y la semejanza de Dios, y el hablar de Dios tendría que ser tu hablar. Digo y se hace. Efesios capítulo 4, verso 29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras tienen un propósito siempre, las palabras tienen consecuencias. Cuando yo digo cosas positivas, consecuencias positivas, y cuando yo digo cosas negativas, consecuencias negativas. ¿Y tendrá poder? Mirad, a mí me pasa esto. Muchas veces las palabras que yo digo que no quiero
que tengan poder terminan teniendo poder. Dije idioteces que no quería que trascendieran y trascendieron y armaron revuelos. Y tristemente otras veces dije palabras que quería que tuvieran poder y no tuvieron. Decía que lo que yo decía se hiciera realidad y no pasó. Y cuando dije algo que no quería que se hiciera realidad, se hizo realidad. ¿Será que algunos de nosotros logramos tener mucha más fe y creer que nuestras malas declaraciones tienen más poder que las buenas declaraciones que podemos llegar a hacer? Tenía alguien conocido que miraba algo que no le gustaba y decía, ese se va a morir de cáncer. Precioso, era mejor ser amigo. Tenía esa manera. Sí, declaraba. Y yo creo que vos sabés que tenía tanta fe en su declaración horrible que varias de las personas que él dijo que se iban a morir de cáncer se murieron de cáncer. Y cuando se morían de cáncer, él me miraba y me decía, ¿viste? ¿Te acordás que yo te dije? No, vos amigo, ¿no? Pues yo nos queremos, todo lo que vos quieras. Era mi papá. Mi papá decía esas cosas. Y había gente que es como él decretaba. ¿Conocés gente que decreta para mal? Maldiciones. Jesús le dijo a la higuera. Yo conozco a uno, Jesús, pobre higuera. Le preguntaré a la higuera cómo quedó. Cerca murió. Ahora, ¿te pasa con el bien de la misma manera? ¿Tenés la misma autoridad, el mismo poder? Ahí dudo. Nos acostumbramos a hablar palabras sin poder. Nos acostumbramos a no darle valor a nuestras oraciones. Y cuando hablo de oraciones, no digo oraciones al Padre, digo palabras, frases habladas por nosotros. Yo me voy a levantar temprano. Dale, Juan, anda. Yo voy a empezar a leer la Biblia más. Sí, dale, sí. O a otro que te crea con ese cuento. Yo voy a estudiar, yo voy a salvar mi examen, yo voy a salvar este año. Sí, dale, anda, si vos, quien te conoce, vas a ver, no, dale. Y que no tenés cómo fundamentar tu frase, aunque la digas 3 veces. Algunas personas piensan que es desarrollar una manera de hablar que tenga autoridad y convicción. La metafísica dice eso, la metafísica agarra frases que Jesús dijo y dice que también vos podés hacerla por el puro hecho de declararlas entendiendo lo que está diciendo. Piensan que el verso 23, que fue donde empezamos, Mateo 11, verso 23, en el que dice, yo les digo a ustedes que todo lo que digan creyendo sin dudar les será hecho, y toman ese verso 23 y dicen, entonces es esto. Y se paran enfrente al espejo y dicen, yo soy lindo, yo soy lindo, yo soy lindo, yo me amo, yo soy lindo, yo valgo. Y vos podés creer que ese tipo de ejercicio, ¿te pensás que tiene un efecto negativo en la persona? No, probalo. Probalo, sin utilizar el nombre de Jesús, es solo eso, ponerte enfrente al espejo y decir, yo me amo, yo me amo, yo me amo. Terminás tirándote besos en el espejo. Lindo, lindo. Lindo, ¿cómo sos lindo, Juan Pedro? ¿Cómo sos lindo? Y decir, es feo como un rayo, pero él camina como si fuera lindo. Él se mira al espejo y se dice lindo, lindo, y se arregla y sale convencido de que es lindo. ¿Y de dónde lo sacó? Él se dice al espejo. ¿Quién le va a decir lindo? Él mismo se dice muchas veces. No es que yo me lo diga, porque uno cuando ya sabe que es lindo no precisa. Ya se lo dijo. Uno ya se lo dijo tanto que ya en el espejo lo mira y dice, sí, Juan, sos lindo. Espejito, espejito. Entraste al baño y dices, sí, sos vos el más bonito. Bien, espejo, bien. Algunas personas piensan que es solo eso, verso 23. Digo convencido, y hay ejercicio para esto. La postura. No digas, viste cuando yo decía, ¿cómo hacemos para creer? Hablamos a determinado tono, pero si vos querés decir algo, levantá el tono de voz. Abrí ese pecho y decís, cargan cosas. Ay, todos prestan atención. Hay ejercicio para vocalizar, para si vos querés ser jefe y querés dar órdenes. Hay ejercicio para postura, todo, vocalizar y hablar y que lo que él dijo tiene que ser hecho. ¿Por qué? No sé por qué, pero viste cómo lo dijo, hay que hacer lo que él dijo. Piensan que eso es lo necesario por el verso 23, pero el verso 23 de Mateo no está solo, desprendido. No hay un verso 22 también, y el verso 22 dice, Mateo capítulo 11, verso 22, que es donde yo empecé. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios.
¿Por qué tener fe en Dios? Porque es este Dios el que nos hizo a su imagen y semejanza. Es este Dios el que nos puede dar a nosotros la idea y la convicción y el modelo, el ejemplo de cómo se debe hablar para que las cosas sean hechas. El único que nos puede dar esa convicción a nosotros para que nosotros de verdad creamos, gente, que lo que nosotros decimos es para que sea hecho. ¿Vos te imaginás todas las higueras que no tendrían que haberse secado en tu vida que vos mismo secaste? Porque le mandaste secar y dijiste que nadie más coma fruto de ti, y al otro día fuiste y estaba seca la higuera y dijiste, ¡ay, se me secó la higuera! Y se la secaste vos. Fuiste vos el que dijiste que no ibas a poder, fuiste vos el que dijiste que nunca ibas a lograrlo, fuiste vos el que dijiste que tu familia no servía, fuiste vos el que dijiste que tu trabajo era horrible, fuiste vos el que dijiste. Fuiste vos el que dijiste que eras inútil, que no estabas preparado, que no podías con eso, era mucho para vos. Fuiste vos el que dijiste, al otro día la higuera estaba seca. Y todas las higueras que tendrían que haberse secado y que no se secaron, que al contrario estaban cada día más fuertes, porque vos declaraste a favor de esas higueras que tendrían que haberse secado. ¡Ay, mi vecino me odia! ¡Ay, mi vecino es horrible! ¡Ay, estos que me quieren muerto! Ni sabían quién eras, pero empezaron a tener un poder en tu vida. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Cuántas veces nosotros hablamos de nuestro país y en vez de bendecir nuestro país le damos mucha maldición al Uruguay y terminamos haciendo del Uruguay el peor país? ¿Cómo? Terminamos haciendo del Uruguay el peor país. Terminamos haciendo de un gobierno el peor gobierno. Terminamos haciendo de un patrón el peor patrón. Terminamos haciendo de nuestros compañeros de trabajo los peores compañeros de trabajo. Terminamos haciendo de nuestra familia la peor familia. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo esa higuera horrible siguió? Porque todos los días declaré a favor de esa maldición en mi vida y todos los días declaré que esa maldición cada día estuviera más grande, más fuerte y mejor. Y así es. ¿Y quién lo hizo? Lo hice yo. Por maldecir lo que tendría que haber bendecido y por bendecir lo que tendría que haber maldito. Por no darme cuenta que así como Dios dice y es, nosotros decimos y también es. Tenés fe en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el modelo. Y cuando tenés fe en Dios y te das cuenta que Él es el modelo y que de Él viene la autoridad, ahí quizás vamos a poder tener una conciencia de que todo lo que nuestras bocas dicen es hecho. Y ahí empezaremos a hablar de manera correcta. Paramos de maldecir nuestras vidas, paramos de maldecir las vidas de los demás, paramos de maldecir lo que tiene que ser bendecido y empezamos a bendecir lo que tiene que ser bendecido y empezamos a echar fuera de nuestras vidas lo que tiene que ser quitado de nuestras vidas. En vez de traer lo que tiene que ser quitado y quitar lo que tiene que ser traído. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Verso 22 dice Dios, tened fe en Dios. Pero ahora el verso 22 no está suelto tampoco. El verso 22 está dentro de un capítulo número 11 de un libro llamado Mateo, que está dentro de otro libro más grande que se llama Nuevo Testamento, que está dentro de otro libro más grande que se llama Biblia. Y esa Biblia lo que dice es contarte cómo es ese Dios, cómo es Él, cómo habla Él y cuál es el poder que Él tiene. Para que así un día quizás todo lo que nosotros digamos sea hecho de verdad con el agrado de Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie.